Bienvenidos a otra sesión de Open Spaces. Hoy da lugar a uno sobre data mining y ofrecido por Pedro y bueno, que lo disfruten. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción a data mining. El objetivo sobre todo es saber identificar qué es el data mining, qué relación tiene con data science, business analytics, cómo encaja en business intelligence, en big data, ¿de acuerdo? Un poquito ese ecosistema, va a ser una introducción a nivel de conceptos, con un poquito de evolución histórica, y al final veremos una brevísima introducción a algo muy sencillo de minería de datos, ¿vale? Vale. Esto... No, pero... Vale, luego vuelvo para atrás, se me ha olvidado grabar una cosa. Vale, minería de datos. ¿Existía el data mining? Bueno, minería de datos, lo que es el data mining, ha existido desde hace muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Como veremos, no es más que modelos matemáticos, modelos procedentes de estadística, de teoría de señal, de comunicaciones, de teoría de información, ¿de acuerdo? Que se adaptan para obtener una conclusión, un resultado, ¿de acuerdo? Pero llevan existiendo desde siempre. Lo único que ha habido personas, o perfiles, mejor dicho, que se han ido identificando, que han ido han ido empleando esos conocimientos en los diferentes ecosistemas que se han ido encontrando, ¿de acuerdo? ¿Sabemos data mining? Estoy convencido que todos los que estamos aquí sabemos algo de data mining, ¿de acuerdo? Data mining, la palabra en sí, a lo mejor no nos suena de nada, pero todos hemos visto en la carrera muchos algoritmos que se usan en data mining, ¿de acuerdo? Y que a lo mejor ni lo pensáis, ¿verdad? Matemática discreta, cálculo numérico, muchos de cálculo numérico, cualquier persona que haya tenido aquí una asignatura de cálculo numérico ha dado algoritmo de data mining, ¿de acuerdo? Teoría de la señal, etc. Un ejemplo muy concreto, me lo llevo a mi terreno. Los conversores analógicos digitales de cualquier teléfono móvil, ¿de acuerdo? Que es lo primero que se hace con la señal, convertirlo a analógica a digital, la señal de voz, usan modelos ARMA, un modelo ARMA, que son predictores, que son muy usados para forecasting, ¿de acuerdo? Predictor temporal. Y se llevan usando desde que el móvil es móvil. O sea que, ¿qué pasaba? Que antes no se le llamaba data mining, ahora se le llama data mining. Antes se aplicaba solo a la voz y ahora se aplica a cualquier señal, ¿de acuerdo? En un principio, un poquito de evolución de esos data miners hasta llegar a data science. Desde desde la década de los 60 se usan, los economistas, los estadísticos, perdón, usan modelos matemáticos para análisis de información, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en un principio sus datasets, que eran pues sus hojas en libretas, sus cálculos y ya está, y estaban muy limitados a esa información, ¿de acuerdo? La primera gran revolución que hubo fue en la década de los 80, las bases de datos, ¿de acuerdo? Eso permitió tener acceso a mucha más información, ¿de acuerdo? Y poder llevar esos algoritmos, esa base matemática, a generalizaciones mayores, ¿vale? Que es uno de los grandes problemas del data mining. Cuando uno obtiene un modelo, lo que obtiene es un modelo particular, un máximo local, un mínimo local, algo que modeliza una pequeña porción de, pero lo interesante es generalizar, ¿no? Para que yo pueda extrapolarlo a otro sitio, ¿vale? La siguiente evolución, principios de los 90, o de la década, sí, principios de los 90, década de los 90, llega el data warehousing, almacén de datos, históricos temporales. Aquí ya empieza a materializarse lo que es la palabra data mining, ¿de acuerdo? Aquí ya se empiezan a introducir, ¿de acuerdo?, esos algoritmos dentro de los data warehouse, y específicamente para la toma de decisiones, ¿vale? Y ya a finales de la década de los 90 es cuando realmente se consolida lo que es el proceso data mining, sobre todo con la mecanización o la automatización de esos procesos, ¿vale?
que es lo que realmente interesa, ¿no? Que el algoritmo, que no sea un estudio que uno hace, ¿vale? Que sea sobre papel, sino que esté dentro de un flujo de datos, ¿de acuerdo? Y que el modelo lo pueda aplicar a toda la información, no a lo que yo he manejado en mi libreta, ¿no? Bueno, por referencia, veis la evolución de el dataminer hasta 2012, que aparece un nuevo ecosistema, que es el de, bueno, 2010, que aparece un poquito antes, Big Data, y a partir de entonces va decreciendo dataminer, aparece Data Science, y ahora veremos qué diferencia hay, o si es que hay diferencias, ¿vale? Son primos hermanos, ¿vale? Vuelvo a la primera, que es la que había movido antes, perdonad. ¿De acuerdo? Ese proceso de data mining, ¿de acuerdo? Aparece el KDD, ¿de acuerdo? Que es el proceso, digamos, es la definición de minería de datos. Proceso KDD, ¿de acuerdo? Descubrimiento y conocimiento implícito en base de datos, ¿de acuerdo? Para mí la mejor definición, proceso no trivial de identificación de patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y en última instancia comprensibles a partir de los datos, ¿vale? Eso es data mining, ¿de acuerdo? Tenemos mucha información, ¿de acuerdo? Que no es visible a priori, ¿vale? No es visible mediante conocimiento deductivo, que es el que solemos aplicar, ¿de acuerdo? Y lo extraemos mediante modelos matemáticos, de forma que además podamos modelarlo y extrapolarlo, ¿vale? Y ahí viene la primera diferencia. La diferencia con los estadísticos. Los estadísticos, que en realidad el dataminer no se considera algo diferente a lo que estadístico, es estadístico que lo aplica de otra forma, ¿no? Pero la base es la misma. Los estadísticos lo que hacían es validar modelos, ¿de acuerdo? O sea, una hipótesis y tú la validas, ¿vale? Y el modelo se tiene que adaptar completamente a ese set de datos. No para ampliarlo a otras cosas, sino para demostrar eso en concreto, ¿vale? El dataminer no. El dataminer lo que hace, busca modelos para modelizar, o sea, busca algoritmos para modelizar, ¿de acuerdo? Y poder extrapolarlo a nueva información, ¿de acuerdo? Bueno, y con respecto a gente inteligente, bueno, es una tontería. Eso es lo de antes, pero vamos otra vez. Vale. No, ahora, ¿qué tenemos? La evolución actual, nuevos ecosistemas de información, el data science. Aparece la nueva palabra. Antes estaban los estadísticos, nuevo ecosistema, queremos vender más, aparecen los data miners, ¿vale? También es porque realmente tenían unos nuevos ecosistemas, tenían base de datos, tenían data warehouse y se tienen que adaptar. Ahora tenemos los data science. ¿Qué impone el data science? Nuevos ecosistemas de información. Esa es la gran diferencia. Pero que implica nuevas tecnologías, evidentemente. Pero ¿hay nuevos algoritmos? No. ¿De acuerdo? Usan lo mismo. ¿Hay nuevas metodologías? No. ¿Cómo impactan las nuevas volumetrías Big Data en el Data Science o el Data Miner? ¿O la evolución del Data Miner? Nada, al contrario. Beneficia porque más set de datos, nuestros algoritmos son más válidos, ¿vale? Podemos generalizar más, ¿de acuerdo? ¿Cómo impactan las nuevas tecnologías? Entornos menos expertos, esto es matizable. Menos expertos quiere decir menos maduros. Tened en cuenta que el data mining, ligado al data warehousing, lleva más de 2 décadas. ¿Qué implica eso? Que ya existen, ¿de acuerdo?, herramientas para aplicar data mining. Por tanto, el data miner tiene la posibilidad tanto de aplicarla a nivel de código, ¿de acuerdo?, como herramientas un poquito más de alto nivel, ¿vale?, que permiten generalizar más sin tener ese conocimiento del algoritmo y permitir aplicar a mayor gente el data mining. Con la tecnología Big Data todavía no, es cuestión de poco, realmente, ¿no? Todavía están a nivel de código, ¿vale? Pero es lo mismo, ¿vale? De hecho, en realidad, la teoría dice que el proceso de data mining es un proceso, bueno, es el proceso KDD explorativo. Realmente, que es, digamos, es algo más amplio
que el data science. ¿Por qué? Porque usa algoritmos que también son de deducción de reglas o deducción de hipótesis sin hipótesis previa, que son los procesos explorativos, ¿vale? Y que, en teoría, no aplica el data science. Yo no estoy tan de acuerdo, al final es lo mismo, uno aplica u otro, y el data science también lo hará, ¿de acuerdo? Es una tontería, ¿vale? Pero bueno, los puristas lo dicen así. Y dentro de todo ese ecosistema, ¿qué es lo de hecho, el Machine Learning? Que está muy asociado a la parte de Big Data, ¿vale? Pues la parte de Machine Learning, ¿de acuerdo? De hecho, es un subconjunto de lo que es inteligencia artificial, ¿de acuerdo? El aprendizaje automático es un caso concreto de la inteligencia artificial, es no explorativo, de hecho es supervisado, son procedimientos supervisados, ahora veremos lo que es eso. Y es, digamos, la base de lo que es el data science. O sea que si nos vemos un poco, si intentamos abstraer un poco lo que es data mining, data science, big data, data mining, estamos viendo que es lo mismo, diferentes ecosistemas, ¿de acuerdo?, de tecnología, pero que en realidad, hombre, tampoco es real que el big data, o sea, el data science solo se quede en machine learning. Se usan otros algoritmos, igual que data mining. Lo que pasa que sí va implícito, que es propio del machine learning, que hay una automatización, ¿de acuerdo? El data miner no tiene por qué, o no siempre, pero el machine learning sí, el ecosistema se lo exige, ¿de acuerdo? Y el Data Analytics, pues algo intermedio, ¿de acuerdo? El Data Analytics es más un intermedio del Business Intelligence más Data Mining, ¿de acuerdo? Son algoritmos inductivos y deductivos, ¿vale? Dentro de lo que es un Data Warehousing. Ahora veremos qué es eso, ¿vale? Para que lo veáis un poquito. Bueno, esa es, como digo yo, la visión geocentrista del Data Science, ¿vale? Realmente ahora mismo, ¿qué es el Data Science? Lo definió muy bien Javier el otro día. Es un estadístico con conocimientos informáticos, un informático con conocimientos estadísticos. Lo deberíamos ampliar un poquito más. Es un estadístico con conocimientos informáticos, ingenieriles, de negocio, de no sé qué, pues tiene que ser un perfil muy enorme, ¿de acuerdo? O viceversa, pero en definitiva tiene que tener un conocimiento matemático, tiene que tener un conocimiento de ingeniería, tiene que tener un conocimiento de informática, tiene que tener un conocimiento, bastantes conocimientos en uno solo. La diferencia antes del Big Data, ¿de acuerdo? Era que el Data Mining estaba aquí, ¿de acuerdo? El mismo procedimiento KDD, ¿de acuerdo? Lo único que aquí en la parte de base de datos y tal, no eran sistemas distribuidos, sino que eran data warehousing, ¿vale? Pero es muy similar, ¿vale? Bueno, eso me gusta ponerlo porque es interesante y todo el mundo lo pide. Los perfiles de data science son uno de los más exigentes, pero muy cotizados, ¿vale? Y en Stratevi, que cada vez más estamos apostando no solo por el BI, sino por el BA y por el Big Data, pues tenemos que ir formándonos todos, ¿vale? Algo muy básico en un proceso de data mining. Esto es el proceso de data mining estándar. Esta imagen lleva rulando desde la década de los 90 y no ha variado casi nada, ¿de acuerdo? Y es aplicable igual al Big Data, ¿de acuerdo? Es la misma imagen, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que aquí ya tenemos, pues, más aplicado al Data Warehousing, ¿vale? O sea, un Data Warehouse. Procedimiento KDD, que al final el Data Mining es solo una de las etapas del proceso KDD, ¿de acuerdo? Lo que tenemos es nuestros datos iniciales, tenemos un proceso de adquisición de datos, que en BI será mediante proceso ETL, en Big Data será mediante ETL también y, si quiero recordar, en Flume, Scoop, etcétera. Luego tenemos almacén de datos para Data Warehouse o Hadoop, HDFS. Luego tenemos la selección de datos, que aquí ya sería más para nosotros la extracción de ese set de datos. En Big Data tendría que ser
más ya dentro del ecosistema de Spark o Spark Streaming, ¿de acuerdo? Los patrones, que es lo que yo programo, el scripting, que puede ser R o Python o el lenguaje que queramos, ¿de acuerdo? Y las conclusiones, ¿de acuerdo? Pero veis, el procedimiento en los dos es simétrico. De hecho, estoy convencido de que si ahora hay Data Science y Data Miner, dentro de poco, como los ecosistemas confluyen al final en una red distribuida con además un Data Warehouse y su puta madre, pues al final habrá un megaente allí que sea capaz de hacer de todo, ¿vale? Lo que sí es muy importante es este proceso, ¿vale? De realimentación, ¿de acuerdo? Los modelos, que al final está en el flujo de información, que se tienen que readaptar. La máquina debe aprender. De ahí el concepto de Machine Learning, ¿de acuerdo? Bueno, vale, un poquito de introducción. Técnicas básicas de minería de datos, de Data Science, me da igual, ¿de acuerdo? Predictivos y descriptivos, ¿de acuerdo? Los dos grandes conjuntos. No son los únicos los que voy a decir, por supuesto que no. Vamos a una guía muy genérica, ¿vale? Predictivos y descriptivos, todo lo que sabemos lo que es un predictor, ¿de acuerdo? Intentamos estimar un valor, ¿vale? Un valor futuro de una variable, generalmente tiempo, ¿de acuerdo? Si es tiempo es predictor, si no es tiempo, ¿qué es? Clasificador, ¿vale? La diferencia son esas y que uno trabaja en variable continua y otro en variable discreta, ¿vale? O sea, en variable nominal, ¿vale? Modelo predictivo responde a cuáles serán las ventas al año próximo, la transacción, si es fraudulenta o qué tipo de seguro es más probable que contrate el cliente X. Estas son preguntas muy fáciles de contestar con cualquier modelo predictivo. Son fáciles de contestar, pero la pregunta siempre es, ¿pero el cliente tiene la información necesaria? Eso es lo que casi nunca hay, ¿vale? Pero los modelos, para contestar este tipo de respuestas, son modelos muy básicos y funcionan muy bien, ¿vale? Modelos descriptivos, ¿vale? Modelos que proporcionan información sobre las relaciones entre los datos y sus características, ¿vale? Son: los clientes que compran pañales suelen comprar cerveza. Estas son reglas de asociación. Por ejemplo, el teorema a priori, por ejemplo. El tabaco y el alcohol son los factores más importantes en la enfermedad. ¿Vale? Estos son reglas de dependencia de variables. ¿De acuerdo? Los clientes en televisión y con bicicleta tienen características muy diferenciadas al resto. Esto es clustering. ¿De acuerdo? Que es otro de los que ahora veremos un poquito, ¿vale? Un ejemplo concreto, un modelo predictivo, algo tan fácil como esto, que es muy fácil de tener en una base de datos, ¿de acuerdo? Se modela perfectamente con cualquier clasificador. Y lo acabo de decir. Predictor, un clasificador, un árbol de decisión. Cualquier árbol de decisión es un predictor. ¿De acuerdo? Lo que pasa que si hablamos de árboles o reglas, estamos hablando siempre de variable discreta, variable nominal, ¿no? En función de cómo esté el cielo, temperatura, humedad, viento, jugamos o no jugamos al tenis. Esto también, ya voy adelantando, es un modelo supervisado. ¿Por qué? Porque yo cojo un set de datos que ya tengo las respuestas y con un algoritmo lo entreno. ¿De acuerdo? Le digo cómo se debe comportar o a qué se debe ajustar, mejor dicho. ¿Vale? Esta es la clase que quiero obtener, ¿vale? Los no supervisados, bueno, ahora más. Este árbol de decisión es tan sencillo como esto, ¿vale? Con estas tres reglas tiene un 100% acierto, me parece que era. Es una tontería, ¿vale? Sin embargo, bueno, si hacemos, por ejemplo, modelos descriptivos, vamos a aplicar un modelo de clustering. ¿Qué hace el clustering? Clustering es, este es un no supervisado, este llega y dice, los supervisados yo sé lo que quiero buscar. ¿Voy a jugar o no voy a jugar al tenis? Estoy buscando una respuesta a eso, por eso es un predictor también. En el clustering no, en el clustering yo tengo 15 variables y digo, quiero clasificar esto, pero no sé para qué. Vale, en realidad sí sabes para qué, bueno, ahora diré para qué, pero tengo 15 variables y quiero que me las agrupes, digamos, en conjuntos
con características similares, ¿de acuerdo? Existen una serie de algoritmos, ¿vale?, que realizan eso, ¿de acuerdo?, que son los no supervisados, estos no necesitan entrenamiento ni nada, ¿de acuerdo?, que te hacen clúster, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, te generaría 3 clústeres. En realidad le puedes generar los que necesites, ¿no? Pero hay un número de clúster óptimo también, ¿no? Hay algoritmos que optimizan el número de clúster óptimo, ¿vale? Que en definitiva, ¿qué son? Pues tenemos un grupo 1 sin hijos y de alquiler, pocos sindicatos, muchas bajas, ¿vale? En cada uno de los grupos tendremos un valor representativo, ¿vale? Que si estamos en grafos será el centro, el centroide de lo que es la área, la región de decisión, etcétera, ¿no? O si es otro algoritmo será otra cosa, ¿no? Pero tenemos siempre un valor representativo por el que nos guiaremos. ¿Esto para qué nos sirve? Esto es antiquísimo, mail marketing, ¿vale? Tengo mis 20.000 usuarios, mis 20.000 clientes divididos en 3 grupos a los que le quiero hacer una campaña de forma diferenciada. No voy a tratar lo mismo a los que no tienen hijos de alquiler y tal y cual, a los que es esto, esto y esto, ¿vale? Y hago campañas diferenciadas, ¿de acuerdo? Lo podemos generalizar a cualquier flujo de información. Diferenciar el flujo de información para tratar la información de forma diferente, ¿vale? Se aplica a clustering incluso simplemente para diferenciar flujos de información dentro de un canal de streaming. Punto. ¿Vale? Dentro de estas dos técnicas, que son más propias, estas sí son más propias de los data miners, no de los data science, esto no se suele hacer en Big Data, ¿vale? Son las exploratorias, ¿vale? Las reglas de asociación y las dependencias de variables, ¿vale? Estas sí que, pero bueno, son interesantes siempre hacerlas, ¿no? Las asociaciones, hemos visto antes un ejemplo, la de los pañales y los bebés, que es real además. Una asociación entre dos atributos ocurre cuando la frecuencia que se da a los valores de tener queda conjuntamente relativamente alta, ¿no? Ejemplo, en un supermercado se analiza si los pañales o los potitos de bebé se compran conjuntamente, ¿no? Se analiza todos los tickets de la compra y se ve que pañales no, el ejemplo el gracioso era el de los pañales de bebé con la cerveza, ¿no? Resulta que pues hay cierta dependencia que entre los varones de 30 y tantos, entre tantos, pues siempre compra con una probabilidad de un 90 y tantos %. Bueno, pues ¿qué hace el supermercado para analizar eso? Pues o bien los pone juntos y aumenta las ventas de esos dos en concreto, o los separa de tal forma que el tío se tenga que recorrer 200 artículos para que vaya comprando más cosas y vaya viendo más cosas, ¿vale? Ya son técnicas de cross-selling o lo que quieras hacer, ¿vale? Dependencias variables. Muchas veces no son tan... con un análisis deductivo, que es el que solemos hacer en cualquier modelo lab, ¿de acuerdo? No somos capaces de ver que existen dependencias entre variables. Unas veces porque las variables son de naturalezas completamente diferentes o son modelos de negocio que no nos dicen nada, y otras veces porque son complejas o hay un número muy alto, ¿no? Existen algoritmos que te encuentran esas dependencias. ¿Cuál es el principal problema de estos dos? Estas dos reglas que tienen estas dos clases que tienen muchos tipos, o sea, muchos algoritmos, son muy fáciles de aplicar. En cualquier momento, en cualquier base de datos podemos aplicar una. ¿Cuál es el principal problema? Que salen 300.000 conclusiones, 300.000 dependencias, asociaciones, y la mayoría son triviales. O sea, que las sabes, y dices, esto no me dice nada. Entonces, si tienes un proceso tienes luego una etapa de postprocesamiento, es decir, de clasificar o de ver cuáles reglas son válidas o te dicen algo y cuáles no. Válidas son todas, pero cuáles te dicen algo y cuáles no. Y te puedes... O sea, es bastante tedioso ese procedimiento, ¿vale? Las de clasificación ya las sabemos un poco, ¿de acuerdo? Clasificación, si dice algo... Vale, nos vamos al ejemplo concreto. Por un estudio de dependencias que los atributos se dan a número de miopías, astigmatismo a determinados los pacientes para que en su operación de cirugía oculta haya sido satisfactoria. Modelos de clasificación son los sistemas de soporte para la toma de decisiones que se emplean en los hospitales, etcétera,
Para el diagnosis, el prediagnosis, se basa en clasificadores, la mayoría, ¿de acuerdo? Con el matiz de a los médicos siempre le tienes que decir que son sistemas de soporte para la toma de decisiones, porque si le dices que es un predictor, el tío lo rechaza por completo, ¿eh? Eso es algo particularmente interesante. Bueno, y la de agrupamiento y segmentación, que es lo que he comentado antes, clustering, ¿de acuerdo? Supervisado y no supervisado. El clustering, asociaciones de variables sin buscar algo en concreto previamente, ¿vale? Luego solemos escuchar también hablar de tendencias regresiones, que también son predictores. Todos hemos visto alguna vez alguna regresión lineal en matemáticas, en cualquiera de las asignaturas que hemos dado, ¿de acuerdo? La regresión, ¿qué la caracteriza principal respecto a un predictor, respecto a un clasificador? Respecto a un árbol de decisión, una regla de decisión, que trabaja siempre con variable continua, ¿no? Pero una regresión lineal, lo habéis hecho millones de veces, es obtener una variable dependiente, ¿de acuerdo?, en función de una combinación lineal de variables, más una señal de ruido, más una señal de error. Punto. Eso es una regresión lineal. Luego hay otras regresiones. Cuadrática, pues que la relación no es lineal, es cuadrática, ¿de acuerdo? Exponencial, de crecimiento exponencial. No tiene más, ¿de acuerdo? De hecho, estas relaciones gráficamente se ven bastante bien, ¿de acuerdo? Puedes aproximar, si tenéis una gráfica, si tenéis una serie de muestras, yo puedo generalizar el modelo diciendo esto va así. Punto. Eso es una regresión lineal. ¿Vale? Que te sirve para predecir la siguiente. Es decir, si las muestras van cayendo por aquí, pues la otra va a venir por aquí con un margen de confianza o un margen de tanto. ¿Vale? Y luego existen otro tipo de reglas que se usan en data mining, data science, que bueno, que hay cientos, pues son reglas de text mining, que tienen cierta similitud, bueno, tienen clasificadores, pero además tienen previamente, pues se generan diccionarios mediante distancias, etcétera. Tenemos algoritmos genéticos, ¿de acuerdo?, basados en evolución. Tenemos, pues, de inteligencia artificial, pues, por ejemplo, perceptro multicapa de redes neuronales, ¿de acuerdo?, que también es un clasificador predictor, pero bueno, que hay muchas más. Algo en concreto que preguntaba, pues hay técnicas un poquito más diferenciadas para el tratamiento digital de imágenes, ¿vale? Pero todo es lo mismo, una base matemática, ¿de acuerdo?, que lo aplicas a una señal de información, en este caso una JPEG o lo que sea, que lo conviertes en binario y lo transformas, ¿vale? Un breve resumen muy genérico, de lo que hay en data mining, Big Data. ¿Por qué están aquí esta parte? Esto os puede chocar, ¿vale? El data mining se puede hacer, la mayoría de la forma de implementar data mining es inductiva, pero no siempre es así. También se puede ser deductivo, ¿vale? Deductivo es analizar la información hasta llegar al caso concreto que yo quiero ver y entonces lo modelizo. Eso es deductivo. Inductivo, que es el que normalmente hacemos, es al revés. Es los casos que yo tengo a nivel local, para esos dataset, genero unos modelos y la unión de esos modelos me hace un modelo genérico. Intento extrapolarlo para cualquier caso, ¿vale? Eso es inductivo, ¿vale? Luego hay otros, ¿vale? Por eso también se incluye la parte de OLAP, ¿vale? Y esa es la parte de Business Analytics también, ¿eh? La unión de esto con esto, ¿vale? Clúster de asociación, secuencia de asociación, ¿vale? Y aquí tenemos árbol de decisión, predicción, ¿vale? Software específico para ello. Nosotros Weka, R, que es el que está cogiendo bastante, MATLAB, que no quería poner, pero otro que he usado bastante, Clementine o SPSS, ¿de acuerdo?
RapidMiner está perdiendo fuelle, Kmine, que está bastante bien también, y aquel que no lo conozco. ¿Vale? Lo que he hablado antes, diferenciar entre aprendizaje inductivo, deductivo, aprendizaje genético, aquí no se ve, aquí se desencaja un poco, ¿no? Vale, aprendizaje de conexiones. Vale. Y aquí aprendizaje que se usa, por ejemplo, en redes neuronales artificiales, ¿vale? Inductivo es el que siempre prácticamente Big Data es el que siempre se emplea. El deductivo, junto con el inductivo, el que se aplica en data mining, ¿de acuerdo? Y el genético, de codificación de genoma, etcétera, es diferente, y la parte de teoría de redes neuronales es un poquito diferente, pero bueno, realmente se debería meter también, en mi opinión, dentro de inductivo, ¿vale? ¿Vale? Si nos centramos en el modelo inductivo, que es el más empleado en Big Data, ¿de acuerdo? Es lo que comentamos antes. Pasamos de lo específico a lo general. Primero obtenemos un modelo válido para los sets de datos, o un modelo para cada uno de los sets de datos que tengo, ¿de acuerdo? Y luego convertimos un modelo, lo pasamos a un modelo genérico, ¿vale? Hasta ahora es el que más se usa. ¿Cuál es el gran inconveniente de esto? Que no siempre es válido. De hecho, siempre habrá un caso que... una excepción, ¿de acuerdo? Asumimos que un número limitado de ejemplos representa las características del concepto que queramos aprender. Es decir, lo que hacemos es una generalización. Esto es, para resumir, lo que hacemos todos los ingenieros. Yo quiero hallar el volumen de una vaca. Vale, ¿qué haces? Supongamos que es redonda. Punto. ¿Vale? Pues lo primero que te enseña en la carrera, ¿no? Pues eso. Aquí es igual, ¿no? Vamos a analizar un modelo genérico de comportamiento de las personas en modelo de la bolsa, en tal, en acciones tal. ¿Qué haces? Lo primero que es... asumes o supones, ¿no? Porque el modelo exacto, primero que no es multivariable y no lo puedes obtener, y si lo es tan sumamente costoso computacionalmente que no lo puedes obtener, ¿vale? ¿Vale? Otra clasificación interesante que debemos conocer: algoritmos de caja blanca y caja negra, ¿vale? Modelos de caja blanca son aquellos que podemos inspeccionar, podemos destripar, sabemos las funciones que hay dentro, ¿vale? Los árboles de decisión, reglas de inducción, por eso son tan conocidas. Y modelos probabilísticos, es decir, redes bayesianas, ¿vale? Todos también, o la mayoría, habremos estudiado probabilidades condicionales, a priori y a posteriori, ¿no? Canal de comunicaciones, etcétera, ¿vale? Y modelos de caja negra. Los modelos de caja negra son muy interesantes porque, aunque no te dejen meterte realmente lo que hay dentro, o no hasta el nivel de detalle que las anteriores, se aproximan con igual o mayor exactitud que los de caja blanca, y además son más fáciles de obtener, son más rápidos de obtener, ¿vale? Las redes neuronales y máquinas de soporte SVM, ¿vale? De SVM he visto muy poco, ¿vale? Vectores, grafos e hiperplanos, ¿vale? Teoría de colas y teoría de grafos, va por ahí los tiros, ¿vale? Respecto a distancia Hamming, etc. Y también podemos clasificar en función de, bueno, si es clasificación o regresión, variable continua y discreta. Eso ya lo he dicho antes, esto es iterativo. Vale, si nos vamos a un caso muy concreto, y con esto por terminar también, vamos a ver un árbol de decisión hiper mega sencillo, ¿vale? Para que veamos qué puñetas hay debajo, ¿vale? Nos centramos en un árbol de decisión porque son los modelos más sencillos y porque son los que podemos visualizar y los entendemos de forma fácil, y porque matemáticamente también son muy sencillos, ¿vale? Para que veáis, la idea de esto es sencillamente que veáis que no se trata de una caja negra, yo le doy a un botón y aquello empieza a funcionar, sino que me da igual que sea data science, data miner o lo que quieras, o estadístico, que lo que tú tienes debajo es matemática, punto, ¿vale? Y que si quieres adaptar bien el modelo y si quieres obtener buenos resultados, tienes que entender y aplicar de forma correcta el algoritmo que tiene por debajo. De hecho, normalmente el algoritmo por sí solo
no funciona bien. ¿Vale? Vamos a ver un árbol de decisión. Un árbol de decisión, ¿de acuerdo? Como todos sabéis, vamos decidiendo clases hasta llegar al objetivo. Es un clasificador, es un predictor. ¿Vale? Está basado en formas normales disyuntivas para obtener lo que es la estructura de algo, ¿vale? Y formas normales conjuntivas para obtener cada uno de los nodos, ¿vale? Que eso tiene una notación de álgebra que es muy bonita, que si uno se mete en árboles, pues tiene que un poco repasar, ¿vale? La idea es, la idea es que un árbol, por ejemplo, de 3 clases, como es este, ¿de acuerdo? Y cada una de esas clases tiene 2 posibles valores, obtienes 2 elevado a 2 elevado a n posibilidades, que son 2, bueno, siendo n la profundidad del árbol, en que este caso 1 serían 4, ¿no? Efectivamente, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 posibles valores resultado, ¿vale? Este es el árbol. Para construir el árbol, ¿vale? ¿Qué necesitamos para construir el árbol? 2 cosas. Uno, el algoritmo de cómo elegir, de cómo profundizar, ¿vale? Que transformado en programación es los bucles que tiene que recorrer para llegar hasta el final. Y luego, ¿de acuerdo? La función heurística o la función de trigger o la función potencial, ¿de acuerdo? Que va a hacer decidir entre qué valor le tengo que añadir a cada nodo para avanzar, ¿no? ¿Cuál es mi decisión óptima, ¿no? ¿Vale? Si nos ponemos en el caso concreto del ID3, que es el más sencillo, que obtiene un árbol mínimo, ¿de acuerdo? De mínimo nodos, y con la función, bueno, este algoritmo sencillamente coge, lo que hace es, voy al primer nodo y cojo, según la función heurística que me des, el que la maximice. Cojo ese y paso al siguiente. Y de los siguientes, ¿cuál cojo? El máximo de los restantes. Y al siguiente, máximo de los restantes. Punto. ¿No? Es muy tonto, ¿vale? Bueno, el más tonto no es ese, es el 0, ¿no? El algoritmo 0, que lo que hace es que dice todos los... Es un clasificador que dice que todas las muestras la clasifica a una. Ya está. Vale. Ese es el más tonto de todos. Y se usa, por cierto. Pero bueno, este es el ID3. ¿Y la función heurística? Pues en este caso la más sencilla de todos, que es la función entropía, ¿vale? La función entropía es una función que nos dice, nos cuantifica la incertidumbre que tiene un canal de comunicaciones, una señal de información, ¿de acuerdo? Que se basa, ¿vale?, en el promedio de información. Promedio de información que hay una función matemática, ¿de acuerdo?, que refleja o que ponderiza la información que tiene una señal, ¿vale? ¿Cuál es esa? Esta función, bueno, ese es el promedio, ¿vale? ¿Cómo se define la función información? Si yo tengo un conjunto de m elementos, ¿vale? Con probabilidad de suceso de cada elemento, si decodificamos una señal, estará en bit, probabilidad de cada bit, o probabilidad de cada palabra de bit, o sea, cada conjunto de bit, ¿de acuerdo? La señal de información se define como la inversa de la probabilidad, ¿vale? No, la información, perdón, es la inversa del logaritmo de la probabilidad, ¿vale? ¿Cuál es la función promedio? Pero eso es para 1, ¿de acuerdo? La función promedio, ¿de acuerdo? Sumatorio de la probabilidad por la inversa del logaritmo. Bueno, la inversa del logaritmo, que como es la inversa, logaritmos equivale a menos, ¿vale? Pues es matemática. ¿Y qué hace el algoritmo? Maximiza esta información, ¿vale? Esta función, perdón. Es decir, traducido a, para cada uno de los nodos, su elección la que hace es, escoge aquel que le dé más información, ¿vale? Quedando siempre, o sea, lo que va haciendo es minimizando la incertidumbre, ¿vale? Muy relacionado con teorema de Shannon. Ya está. Al final, termina cuando clasifica todas las clases y por tanto la incertidumbre que queda es mínima, ¿vale? O 0 si es que lo hace todo, ¿vale? La idea es que debajo de un ID3 hay una función, bueno, hay un algoritmo y hay una función, ¿vale? Y es importante entenderla para llegar a conocer cómo funciona el algoritmo. Estamos hablando de un ID3. Si nos ponemos en un perceptrón
sea, en una red neuronal tendremos que saber qué es un perceptron, en qué se basa un backpropagation, etcétera, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y si estamos en una regresión lineal, cómo se escribe la ecuación de una regresión lineal y qué parámetros afecta y qué no, ¿vale? Y que la dependencia de variables, etcétera, etcétera. Esto es un poco para que veáis que, bueno, que detrás del data mining no hay una herramienta de yo le doy clico y voy obteniendo modelos, sino que no. Realmente eso, además, pocas veces funciona, ¿no? Lo que hay debajo es matemática, código y generalizar el código. Y después de eso, generalizar código y programarlo para que se realimente con el flujo de datos, para que se readapte, ¿no? Es un poco el ecosistema de. Y creo que eso es todo. Ya está. ¿Dudas? Yo, en la carrera, estudié estadística, estudié asignaturas de informática y estudié asignaturas de inteligencia artificial. Lo que pasa es que salí un poco borroso en esta parte de algoritmia y de ciencia de datos o de data mining y cosas así. Realmente no logré unir las tres piezas o las piezas que me daban formación para poder utilizar ese tipo de cosas. Entonces, me gustaría que si tienes algún libro o algún curso o algo así que lograra que nosotros pudiéramos unir los conceptos. Libros sí te puedo recomendar, cursos lo que podamos dar aquí. Sí, un libro. Libros sí tengo algunos. Vale. Luego te puedo pasar bibliografía o si lo podemos pedir para que lo compremos aquí lo tengamos, o te lo paso y te lo compras. Vale, Pero sí, pero de todas formas, fíjate que ya lo has dicho, la carrera has dado mucho. Esa matemática que has dado está basada en teoremas y está basado en algoritmos, bueno, en funciones matemáticas, que no son algoritmos, son funciones matemáticas, que cuando destripas un algoritmo, porque los algoritmos son JR43, ID3, no sé qué, no sé cuánto, pero luego ves la función, dices, coño, esto me suena. Y realmente eso lo has estudiado, ¿vale? A lo mejor lo adaptas según las funciones, o sea, según las variables, según tal, pero al final lo estás viendo, probabilidades, ¿sabéis? Todos hemos visto probabilidades aquí. Y el teorema de Bayes también. Y la red de Bayesiana se basa en eso. Otra cosa es que estés en modo experto o no estés en modo experto, pero que todo lo hemos dado, ¿vale? Ya que la base la tienes. Otra cosa es la idea, lo que aporta la parte de data mining y data science es el uso de esos algoritmos, el uso de esas funciones matemáticas a lo que a nosotros nos interesa, ¿de acuerdo? A lo que es ese modelo de negocio, ¿de acuerdo? A otros usos para los que no fueron diseñados, ¿vale? Los modelos ARIMA, que es una integración de un modelo ARMA, ¿vale? Que como he dicho antes, se usaban en los codificadores que se usan en los conversores analógicos digitales, pues de ahí a usarlo en la previsión de stock de un almacén de ventas, pues es lo que introduce el data miner, ¿no? Es decir, vale, yo conozco este algoritmo, o sea, conozco esa función matemática, esas funciones matemáticas, sé que son univariables, sé que son dependientes del tiempo, sé que son válidas bajo estas restricciones, etcétera, etcétera. Oye, pues yo tengo aquí un modelo que se puede asemejar, lo aproximo, lo preparo, que es el proceso KDD, y lo aplico, ¿vale? Y esa es la figura del data miner, ¿vale? Y el data science, por supuesto. Más abierto, más general del data science, de hecho. Pero si cuando veas el libro vas a comprobar que mucho de eso lo has estudiado. Es más, los libros, la mayoría no, pero muchos se centran en diferenciarte qué funciones matemáticas son buenas o óptimas para qué modelos de negocio, que es lo que nos falla a todos. Porque a nosotros nos dieron las matemáticas, pero no nos dijeron para qué usarlas. O sea, sí nos dijeron para ese momento concreto. Pues sí, en ese caso, pues de codificadores. Pero de ahí a llevarlo a un modelo tal, pues hasta que no lo ves en algún dices, coño, pero no me lo había planteado nunca. ¿Vale? Pues nada. Fin. Bueno, pues muchas gracias por Open Space y la semana que viene vemos a ver cuál es el que viene. Vale.